noches, hermanos de la Iglesia Bíblica Fundamental. Es un placer, un privilegio poder compartir la palabra de nuevo a través del medio electrónico. A aquellos que nos ven desde otros países, también queremos darles las gracias por su sintonía. Es un privilegio que usted abra su hogar al estudio de la palabra del Señor. Bien, regresando a nuestra serie de estudios acerca de conozcamos a Dios o conozcamos más a Dios, creo que en las recientes 3 sesiones anteriores, la introductoria más las siguientes 2, creo que hemos llegado a responder 2 preguntas importantes. La primera de ellas era que si Dios existe, y llegamos a la conclusión de que todo apunta a que tiene que existir un Dios. Las cosas no suceden así nomás porque así. La creación es una evidencia de ello, más los argumentos o las propuestas filosóficas de las cuales hablamos en uno de esos estudios. Y la otra pregunta que logramos contestar es, ¿quién es Dios? Y consideramos los diferentes dioses con D pequeña y vimos que ninguno califica para los elementos o los componentes de una definición completa de Dios. Y por supuesto llegamos a la conclusión que ese Dios verdadero tiene que ser nada menos que el Dios que la Biblia menciona. Ahora, la pregunta que surge, ya sabiendo hay un Dios y ese Dios es Jehová, Elohim, o como le querramos llamar en los diferentes nombres que Él nos muestra en la Biblia, también surge la pregunta de que si es posible conocerlo y que cómo es Él. Esta noche vamos a responder primero a cómo es Dios. Y después de que hayamos entendido cómo es Dios, en la siguiente sesión responderemos a cómo podemos conocer a Dios. Bueno, intentamos en el pasado dar una definición. Llegamos a la conclusión que podríamos tener una buena definición de Dios, aunque nunca una definición completa de Dios. Y la razón principal es de que un espíritu, una persona finita, una mente finita, no puede definir completamente a un Dios infinito. Pero para responder a esta pregunta, ¿cómo es Dios?, creo que la mejor manera de comenzar es viendo qué dice la Biblia de ese Dios que mencionamos la semana pasada. Y creo que un buen pasaje para eso es el que se encuentra en los Salmos, el Salmo 139, versículos 1 al 18. Voy a leerlo en un par de minutos, pero les recomiendo que abra su Biblia y donde se encuentra y que detenidamente leamos este salmo, porque este salmo va a ser en gran manera la base para saber cómo es Dios. Así que en la Biblia dice ese salmo: Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado, y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, ahí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, ahí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en torno mío será noche, ni aun las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Porque tú formaste mis entrañas,
Me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. ¿No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra? Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Si los contara, serían más que la arena, y al despertar aún estoy contigo. Creo que ese es un buen comienzo, porque este pasaje nos habla de tres de las características más importantes de Dios. En teología usamos el término atributos. Normalmente se refiere a características, pero al hablar de atributos, y como dije, este salmo nos menciona por lo menos tres de ellos, tenemos que entender que atributos de Dios hay de dos tipos. Uno son lo que se conocen como atributos no comunicables, características que Dios tiene que Él no comparte con absolutamente nadie. Y luego está el otro, que son los atributos comunicables o características que Dios comparte con el ser humano. O sea que en la imagen y semejanza de Dios que el hombre tiene un poquito de esos atributos comunicables. Así que después de haber leído este salmo, tratemos de responder a la pregunta, ¿cómo es Dios? Pero aún antes de entrar a esos atributos que este salmo menciona, quisiera que entendiéramos una cosa. Primero, que Dios es trino. El término Trinidad no aparece en la Biblia. El término Trinidad fue acuñado quizás unos 100 años después de Cristo, cuando aquel patriarca de la iglesia llamado Tertuliano fue el que propuso que Dios es trino. O sea que Dios existe en tres personas. Ahora, esto podría dar lugar a malos entendidos, porque aquellos que no comprenden el concepto de la Trinidad piensan que aquí está hablando de tres dioses diferentes, lo cual caería en lo que en una sesión anterior definimos como politeísmo. Porque dicen, bueno, si el Padre es Dios y el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, entonces dicen, tenemos tres dioses. Pero eso no fue lo que Tertuliano trató de dar a entender con el término de Trinidad, sino que en la esencia de Dios existen tres personas, ¿okay? Y eso es lo que conocemos como la Trinidad. La Biblia claramente describe al Padre como Dios, al Hijo como Dios y al Espíritu Santo como Dios. Ahora, por mucho que tratemos de explicar este concepto, tenemos que recordar que nuestra mente no alcanza a comprender la profundidad del concepto de Trinidad, pero al mismo tiempo no puede negar que los tres son descritos como Dios en la Escritura. Ahora, a veces el hombre trata de usar explicaciones o ilustraciones que a la larga terminan quedándose cortas para explicar este concepto de Trinidad. Una de ellas quizás es la más común. Dicen, bueno, el agua sería un buen ejemplo de esto. El agua, dicen, existe en tres estados: gaseoso, líquido y sólido. O sea, el vapor, el agua líquida y el hielo. Sí, es cierto, pero el problema con esa explicación es que el agua no puede estar al mismo tiempo en los tres estados.
O es líquido, o es gaseoso, o es sólido. En el caso de la Trinidad, tendrían que estar los tres juntos para poder realmente dar una idea de la Trinidad. Otra que se ha usado es la del huevo. La explicación del huevo es de que el huevo tiene tres componentes: la cáscara, la cáscara, la clara y la yema. Pero la clara no es igual que la yema no es igual que la cáscara, ni tienen los mismos componentes. Pero esas son las más comunes. Ahora, cuando hablamos de Trinidad, estamos diciendo que cada uno de los componentes o de las personas de la Trinidad tiene exactamente los mismos atributos de deidad. Eso viene a descalificar la idea, por ejemplo, la de los testigos de Jehová, que piensan que Jesús es un Dios más chiquito, pero no el todopoderoso. Entonces, no tiene los mismos atributos de deidad. Y luego también presentan el Espíritu Santo como una fuerza. Dios tiene fuerza, pero Dios no es una fuerza. Pero quizás la mejor explicación que podemos dar esto de teniendo los mismos atributos de deidad es lo que se conoce como el famoso triángulo trinitario. Y este sí creo que es una mejor explicación de la doctrina de la Trinidad, la esencia de Dios en tres personas. Y el triángulo de Trinidad es básicamente un triángulo equilátero que representa a Dios. En un triángulo equilátero, cada lado es exactamente igual a los otros lados, cada ángulo es exactamente igual a los otros ángulos, y el punto central equidista o está a la misma distancia de cada uno de los vértices del triángulo. Entonces, cuando hablamos de la Trinidad, estamos diciendo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas distintas pero en la misma esencia, y que hay una distinción en cuanto a función entre ellos. Obviamente sabemos que el Hijo no es el Padre. Cuando ves en los Evangelios, Jesucristo, el Hijo, se dirige al Padre y le llama Padre Celestial y ora al Padre. O sea que no puede estar orando a sí mismo porque está hablando de dos personas diferentes. Entonces, el Padre no es el Hijo no es el Padre, pero al mismo tiempo el Hijo no es el Espíritu, ni el Espíritu es el Hijo. Jesucristo constantemente dijo a los discípulos: he aquí yo me iré y les enviaré a otro consolador, otro del mismo tipo o de la misma clase, es lo que la palabra quiere decir, el Espíritu Santo. Entonces Jesús está diciendo: el Espíritu Santo no soy yo. Yo me voy y les enviaré al Espíritu Santo. Y luego nos damos cuenta que el Espíritu Santo tampoco es el Padre. Entonces hay una distinción entre ellos, pero a pesar de esa distinción, el triángulo trinitario explica que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Ahora, normalmente cuando se trata de la deidad del Padre, no muchas personas se atreven a disputarla. Pero cuando se trata de la deidad de Jesucristo y la deidad del Espíritu, algunos sí se han atrevido a disputarla. Pero la Biblia es clara. Por ejemplo, en el libro de Romanos, en el capítulo 9, la Biblia dice que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. En el libro de Colosenses dice que Él es el creador, que Él es el sostenedor, que todo subsiste por Él, que fue creado por Él, por medio de Él y para Él, presentándolo como Dios. Otro ejemplo sería Hechos capítulo 5, donde definitivamente el Espíritu Santo es presentado como Dios. Cuando aquella pareja se puso de acuerdo para vender un terreno
y los apóstoles los confrontaron uno por uno y le dijeron: ¿por qué tentó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No le has mentido a los hombres, le has mentido a Dios. En otras palabras, está haciendo una correspondencia de el Espíritu Santo es Dios. Entonces, este triángulo trinitario es una buena explicación que dentro de la esencia de Dios existen tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada uno con diferente función. El Padre es el que planifica, el Hijo es el que ejecuta y el Espíritu Santo es el que guía o el que dirige. Después de esta pequeña introducción sobre el asunto de la Trinidad, ahora sí podemos ir a nuestro Salmo, el que acabamos de leer, y ver cuáles son los atributos que aparecen ahí, atributos que solamente le pertenecen a Dios, que no los comparte con nadie. El primero de ellos lo encontramos en el verso 2 al 4 y el verso 6. Entre los atributos que pertenecen solamente a Él está el atributo de omnisciencia. Dios es omnisciente. La palabra omnis viene del latín, que quiere decir todo, y ciencia o siente viene de ciencia, conocimiento, diciendo en otras palabras que Dios tiene todo el conocimiento o un total y completo conocimiento y un entendimiento infinito. Así ves en el Salmo, dice en el verso 2, tú conoces mi sentarme y mi levantarme, desde lejos comprendes mis pensamientos. Eso requiere omnisciencia. Tú escudriñas mi senda y mi descanso, conoces bien todos mis caminos. Y aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, tú ya la sabes. Dice el verso 6, ese conocimiento es demasiado maravilloso para mí, muy elevado, no lo puedo alcanzar. No hay hombre omnisciente, solamente Dios. Él conoce lo profundo de tu ser, Él conoce lo profundo de tus pensamientos, porque Él es omnisciente. Esa es una de las cosas que sorprendía a la gente en los tiempos de Jesús. Ellos hablaban, los hombres, a escondidas, y Jesús ya sabía lo que habían dicho. Los discípulos dijeron: Señor, tú lo sabes todo. Tú conoces nuestros pensamientos antes de que los expresemos. La omnisciencia en el Señor Jesucristo. Cuando hablamos de conocimiento total, estamos diciendo que Dios conoce todo, tanto en cantidad, en cualidad, en extensión y en profundidad. Dios conoce absolutamente todo. Ni siquiera ha salido de nuestra boca la palabra, dice, y Dios ya la conoce. Eso es lo que David está reconociendo en ese salmo. Sabía que hasta lo más profundo de su mente y su corazón no podían ocultarse de Dios. Que tanto sus pensamientos como sus emociones estaban delante de los ojos de Dios y por lo tanto no había manera de que David pudiera engañar a Dios. Igual para nosotros. A veces pensamos que hacemos las cosas a escondidas. Podremos escondernos de los hombres, pero si Dios es omnisciente, en el lugar más recóndito que estemos, Dios está sabiendo todo lo que hacemos. Volviendo a nuestro Señor Jesucristo y su omnisciencia, dice la Escritura en Mateo capítulo 9, que los religiosos eran los principales que acusaban a Jesús. Y algunos de los escribas decían para sí: este blasfema. Y Jesús, conociendo sus pensamientos,
Fíjate, no sus palabras, conociendo sus pensamientos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? El Señor Jesús dando evidencia de ser omnisciente. Por lo tanto, si Dios lo sabe todo, no hay nada que pueda tomar por sorpresa a Dios. Él lo sabe de antemano. Al contrario, esa omnisciencia debería de ser motivo de ánimo para nosotros. Porque Él sabe exactamente nuestras cargas. Él sabe nuestros problemas. Él conoce nuestros deseos. Él conoce nuestras necesidades. Cuando los discípulos estaban preocupados de qué vamos a comer, qué vamos a vestir y todo eso, el Señor Jesucristo dijo, no te preocupes de eso. Eso es preocupación para los que no conocen a Dios, los gentiles. Pero vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que tú le pidas. Entonces la omnisciencia de Dios nos trae ánimo. Dios lo sabe todo. Como por ejemplo, cuando en esas ocasiones en que tú eres acusado injustamente, tu reacción es defenderte, pero el ánimo está Señor, tú sabes que no es cierto lo que están diciendo. Dios es omnisciente. Dios no solamente es omnisciente, Dios es omnipresente. Su presencia está en todo lugar. Dice el verso 7 al 10 que acabamos de leer. No hay manera donde me pueda esconder de Dios, porque Él está ahí. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si voy al cielo, ahí estás. Si bajo al Seol, ahí estás. Si tomo las alas del amanecer o del alba y si me voy a lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Las tinieblas no me pueden envolver, la luz en torno mío será noche. Todo lo que yo haga, tú lo puedes no solo saber, sino que ver, porque tú eres omnipresente. Y entonces, ¿cómo respondemos a la pregunta? ¿Puede el hombre escapar de la presencia de Dios? ¿Hay algún lugar donde el hombre pueda ir donde Dios no esté presente? Y la respuesta es no. Dios está presente en todo lugar porque Él es omnipresente. Está presente en todo lugar, en todo tiempo. Y eso solo puede ser Dios. Nosotros en nuestra finitez, si le podemos llamar así, no podemos estar en dos lugares al mismo tiempo. Solamente en uno. Dice la Escritura, ¿podrá alguno esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Dice el Señor. ¿Que acaso yo no lleno los cielos y la tierra? Declara el Señor. En otras palabras, en todo lugar del universo, Dios está presente. No hay manera de escondernos. Yo creo que eso es lo que David había entendido cuando dice, ¿dónde me voy a ir que tú no estés allí? Presente en todo lugar, presente en esencia, presente en conocimiento y presente en poder. Y sí, eso podría ser hasta cierto punto algo que nos asustara si es que estamos pecando. Sabemos que Dios nos va a ver, sabemos que Dios lo va a saber y eso nos asusta. Pero al mismo tiempo, al igual que la omnisciencia, podría ser animante para nosotros porque eso nos hace recordar que nunca vamos a estar solos, que el Señor siempre va a estar presente con nosotros. Dice la Escritura que Él ha prometido nunca dejarnos ni nunca abandonarnos.
nuestro Señor Jesús, en su omnipresencia, o refiriéndose a su omnipresencia, hizo una promesa similar a sus discípulos. Cuando les dijo, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del siglo o del mundo, o como lo quieras traducir. En otras palabras, Jesús estaba afirmando su omnipresencia. Si uno estaba en Judea, ahí estaba el Señor con él, y si el otro estaba en Samaria, ahí estaba el Señor con él. Donde quiera que los discípulos estuvieran, el Señor dijo, yo estaré con vosotros. Eso solamente es posible cuando una persona es omnipresente. Omnisciencia, omnipresencia, y me imagino que sabes automáticamente la otra. Dios es omnipotente. Eso quiere decir que Dios tiene todo el poder para hacer cualquier cosa que esté en armonía con sus atributos. Dice el verso 14 al 16. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras. Mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. Esos versos hablan del poder que Dios tiene. Todo el poder para hacer lo que está en armonía con sus atributos. ¿Qué quiero decir con esto? Que esa omnipotencia no se refiere a que Dios tenga el poder para hacer algo que vaya en contra de su santidad. La santidad es uno de los atributos de Dios. Entonces, por ejemplo, Dios no puede pecar. Bueno, ¿y que no son omnipotentes? No, la omnipotencia se refiere a la armonía con sus atributos. Dios no puede a alguien hacer pecar porque también iría contra su santidad. Yo creo que alguna vez has escuchado a alguien decir, si Dios es omnipotente, ¿puede Él crear una roca que sea lo suficientemente grande para que Él no pueda cargar con ella? Bueno, la respuesta es no, no puede. Y no es que no tenga el poder, sino que ese poder siempre es usado para hacer algo que va en relación o de acuerdo a sus atributos. Dios no haría algo en contra de lo que diríamos es lógico. Y no estoy hablando de los milagros, por supuesto. Pero, por ejemplo, te pregunto, ¿podría Dios hacer un círculo cuadrado? ¿Podría Dios hacer un triángulo redondo? Y la respuesta es no, porque eso iría en contra de su perfección y de la lógica. En el momento que ese cuadrado sea circular, deja de ser una cosa para ser otra. Entonces Dios no haría algo que va en contra de sus atributos. Pero cuando hablamos de la creación, ahí podemos ver la omnipotencia de Dios. Dios dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Dios hizo al hombre y le dio aliento de vida. Dios dijo, sean las plantas, y las plantas fueron. Y así sucesivamente, un acto omnipotente de Dios. No me extraña entonces que el profeta Jeremías dijo, Señor Dios, he aquí, tú hiciste los cielos y la tierra
con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada es imposible para ti. Y ese nada es imposible, de nuevo, se refiere a que Dios no va a hacer algo en contra de sus atributos. ¿Okay? A eso se refiere. Lo que el profeta está diciendo está haciendo es exaltando el gran poder de Dios. Y yo creo que la creación es una muestra del poder de Dios. Dios haciendo al hombre del polvo de la tierra y soplando aliento de vida, eso nadie lo puede hacer, solamente Dios. Y luego, usando la ilustración que el salmista usa ahí, la concepción en el vientre de nuestra madre. Si tú no consideras eso un milagro o una gran obra de Dios, entonces tú estás ciego. Pero si estudias un poquito todo el proceso de concepción, tienes que llegar a entender, como dijo David, antes de que existiese, ya tú me tenías en tu mente y me formaste en el vientre de mi madre, aún antes de que mis días existieran, tú ya los tenías contados. Ese es el gran poder de Dios. Entonces la concepción, el nacimiento, son dos de los más grandes milagros que nosotros podemos, de los cuales podemos ser testigos. Entonces, si Dios puede hacer la creación, si Dios puede hacer al hombre del polvo, si Dios puede desarrollar una criatura en el vientre de una madre, entonces eso quiere decir que no hay problema, no hay situación, no hay dificultad que sea lo suficientemente grande para que Dios no la pueda resolver, y eso nos trae aliento a nuestra alma. No importa el problema que tengamos, Dios puede resolverlo. Job, el famoso hombre de la Biblia, pasó por pruebas difíciles, y en medio de esas pruebas, Job siempre insistió en la omnipotencia de Dios. Job dijo: tú puedes hacer todas las cosas y para ti no hay propósito que pueda ser obstaculizado. Job 42. Y la otra característica que Dios no comparte es la de inmutabilidad. Dios es inmutable. Inmutable quiere decir que Dios no sufre mutaciones, o sea, que Dios no cambia. Una mutación es un cambio. Un mutante es un ser que ha sufrido cambios. Pero en la inmutabilidad de Dios quiere decir que Él nunca cambia con respecto a su esencia y sus atributos. Él siempre va a ser omnipotente, Él siempre va a ser omnisciente, Él siempre va a ser omnipresente, Él siempre va a ser inmutable, Él siempre va a ser santo y tantos otros atributos más que nunca van a cambiar. Porque en el momento que cambiaran, entonces Dios no sería inmutable y por lo tanto no sería Dios. Dice la Escritura que en el Padre de las luces no hay variación de cambio ni sombra. Santiago 1:17. Malaquías 3:16 dice: porque yo el Señor no cambio. Hablando del Hijo, si Él es Dios, entonces Él tampoco podría cambiar, y la Biblia lo confirma cuando dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, no va a haber sombra de cambio. Ahora, aquí viene una pregunta importante, porque está relacionada con la inmutabilidad de Dios. ¿Se arrepiente Dios? Desafortunadamente, nuestro lenguaje es limitado para dar una plena traducción
de esas porciones en algunas versiones donde dice que Dios se arrepintió. Bueno, nosotros usamos normalmente la palabra arrepentirse cuando hemos hecho algo malo y sentimos ese remordimiento en nuestra conciencia, decimos nos arrepentimos. Y a veces pensamos que si Dios se arrepiente es porque Dios puede pecar. No, el arrepentimiento solamente implica un pesar en el caso de Dios. El arrepentimiento para el hombre implica haber hecho algo malo o impío. Pero Dios es santo, por lo tanto Dios no puede pecar. Dios es perfecto, por lo tanto no puede pecar. Dios es inmutable, por lo tanto no puede cambiar. Entonces lo que vemos es un problema de traducciones. Quizás la traducción mejor sería: y a Dios le dolió en su corazón, porque Dios tiene sentimientos como una persona. Entonces, esos son los principales 4 atributos que Dios no comparte con nadie. Esos solamente le pertenecen a Él. Pero luego tenemos lo que conocemos como atributos comunicables, características que Dios comparte con el hombre. Atributos comunicables, incomunicables y comunicables. ¿Cuáles son los comunicables, los que Él comparte con el hombre? Bueno, la Biblia dice que Dios es santo. Cualquiera diría, bueno, pero el hombre es pecador. Sí, pero en haber creado al hombre a imagen y semejanza, Dios compartió un poco de la santidad con el hombre, porque de lo contrario no podría esperar Dios que el hombre viva en santidad. Dios es santo. Así dice el alto y exaltado, cuyo nombre es el santo: yo habito en las alturas y en el lugar santo. Entendemos la santidad de Dios como la absoluta separación del mal, de cualquier mal moral. Lo entendemos como absoluta pureza, y en esa santidad Dios aborrece el pecado y espera que el hombre aborrezca el pecado. Pero la santidad es una de las grandes diferencias entre el Creador y la criatura. Dios es perfectamente santo. La criatura puede vivir en santidad. O sea, ya sabemos que somos pecadores, pero el Señor nos llama a vivir en santidad. Dice: si clamáis al Dios Santo como Padre, vivid como hijos de Dios en santidad. Ahora, Dios es omnisciente. Por lo tanto, Dios sabe que el hombre no puede por sí mismo ser santo. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Dios le da a los creyentes el Espíritu Santo. Una de las personas de la esencia de Dios le da el Espíritu Santo para darle el poder de vencer las tentaciones y de esa manera poder vivir en santidad. De ahí vemos que Dios está compartiendo un poco de su santidad con el hombre. Otra es que Dios es justo. La justicia de Dios es absoluta. Eso quiere decir que para Dios no hay favoritos, que para Dios todos somos iguales, a todos nos trata con equidad, con igualdad. Dice Números 14:18 que el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia, que perdona la iniquidad y la transgresión, y que de ninguna manera tendrá por inocente
al culpable. Ahí la perfecta justicia de Dios. Cuando examinamos las leyes de Dios y vemos el sacrificio de Jesucristo, nos damos cuenta que Dios está mostrando lo justo que es. Porque fue necesario que alguien que no había pecado muriera en el lugar del pecador para satisfacer la justicia de Dios. Y porque Él es justo, también tiene fijado un día en el cual Él va a juzgar al mundo por medio del Cristo resucitado. En su justicia paga por nuestro pecado, pero en su justicia también un día nos va a juzgar por nuestro pecado si es que no recibimos a Jesucristo como nuestra propia justicia. Santo, justo y la favorita de mucha gente que no conoce a Dios. Dios es amor. Y sí, definitivamente Dios es amor. Pero como dijimos en uno de nuestros estudios, no podemos olvidar todos los demás atributos de Dios y decir, Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero también Dios es justo. Y el Padre al que ama, disciplina. El amor es la característica por la cual el Señor siempre busca lo mejor para el hombre. Una muestra de ello, el famoso verso de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira qué muestra de amor. Dar a su Hijo unigénito por los pecadores. Ese es el amor de Dios. Solamente alguien que tiene esa clase de amor puede hacer lo que el Señor hizo por nosotros. Y si tan solo recordáramos ese amor, creo que estaríamos más dispuestos a obedecer sus mandamientos. Él me ha amado tanto que ¿cómo le voy a desobedecer? Jesucristo dijo a sus discípulos, si me amas, cumple mis mandamientos. En esto conocerán que sois mis discípulos, en que cumplís mis mandamientos, en que os amáis los unos a los otros. No podemos decir, amo a Dios, pero desobedezco a Dios. Esa es una contradicción. Todas las leyes de Dios, tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento, todas están bañadas y expresadas en el amor de Dios para nosotros. Cuando Dios nos pide algo, o nos manda a hacer algo, o nos manda a no hacer algo, es porque Él nos ama y busca lo mejor para nosotros. Otra característica que Dios comparte con el hombre es la de que Dios es benévolo, Dios es bueno, podríamos decir. Y digo podríamos decir por una razón. Viene un hombre a Jesús y le dice, Maestro bueno. Y el Señor le responde diciendo, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno. Y ese es Dios. Ahora, Jesús lo estaba poniendo en una situación, bueno, si soy bueno y solamente hay uno bueno, la implicación es, pues tengo que ser Dios. Pero la bondad de Dios es más que si eleváramos bueno a la última potencia, a la n potencia. Aún su amor va más allá que eso, su benevolencia va más allá que eso. Y esa benevolencia normalmente es expresada en la manera que Él cuida de nosotros, en la manera que Él provee para su pueblo. Dios es bueno para un pueblo que no merecía que fueran buenos
con ellos. La verdad, yo no merezco que Dios sea bueno conmigo. Es simplemente porque Él es amor y Él es benévolo que cuida de mí. Y debido a su benevolencia, aún los que no creen en Dios reciben parte de sus beneficios. Porque dice la Escritura que Dios hace, en su bondad, Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Dios manda la lluvia sobre buenos y malos para mostrar su amor, su benevolencia. Todo lo que nos manda Dios no solamente va rodeado de su amor, sino que hace que todo sea para nuestro bien. Todo lo que Dios permite en nuestra vida es para nuestro bien, porque Dios es benévolo. Aún cuando las cosas que sufrimos son dolorosas, son para nuestro bien. Y dice la Escritura que a los que aman a Dios, todas las cosas trabajan para bien. Parte de la benevolencia de Dios. Dios es gracia, otro atributo que comparte. Gracia es la expresión de su amor. Gracia es darle a alguien lo que no se merece. Dios mostró su gracia dando a Jesucristo por nosotros. Por gracia nos ha salvado, no merecemos la salvación. Pero la gracia es la disposición del amor de Dios. Toda acción que Dios hace por el pueblo, a pesar de la pecaminosidad del pueblo, a pesar de la culpabilidad del pueblo y a pesar de que el pueblo no merece lo que está recibiendo de Dios. Yo creo que ese pasaje famoso de Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, y esto no por vuestros méritos, no de vosotros, sino que es regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dios dando de su gracia. El sacrificio de Jesús es una expresión de su gracia. Nosotros no merecíamos que alguien justo que nunca pecó tomara nuestro lugar en la cruz y sufriera la ira del Padre. Dios es misericordioso. Ese cuidado amoroso, esa provisión amorosa que Él da para aquellos que están en miseria y en necesidad. Jesús dio una parábola, la de los dos deudores, para mostrar la misericordia. En el caso de un hombre que le debía 10,000 talentos a su amo y otro que le debía 100 pesitos, 10,000 talentos eran millones de dólares o de colones, lo que sea, y los llama a dar cuentas y viene primero el que debía muchísimo, no podía pagar la deuda, lo van a echar a la cárcel y le ruega, ten misericordia de mí y yo te voy a pagar todo. Y dice en la parábola que el amo le perdonó toda la deuda. Eso es misericordia. Pero vino este hombre y se fue, y cuando iba en el camino se encontró a ese que le debía a él 100 pesitos. Y dice que lo agarraba del cuello y págame lo que me debes. Y los testigos fueron donde el amo y le dijeron, aquel que le perdonaste esa deuda millonaria, allá está ahorcando a ese que le debe a él 100 pesitos, 100 dólares. El amo lo llamó y le dijo, ¿por qué no tuviste misericordia de tu siervo como yo tuve misericordia de ti? El Señor comparte su misericordia con nosotros para que nosotros podamos ser misericordiosos con aquellos que están en necesidad. Dios es verdad. Y la Escritura dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él ha dicho y no lo va a hacer, o Él ha hablado y no lo va a cumplir.
dando a entender, Dios habla siempre la verdad. Todo lo que promete, Él lo cumple. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice otro verso. Y aquí algo importante. El enemigo de Dios, Satanás, es conocido por todo lo contrario. Él es mentira, o llamado el padre de toda mentira. Dios comparte su verdad con nosotros para que nosotros seamos personas de la verdad. No hay lugar para mentiras en la vida de un cristiano. Debemos de hablar siempre con la verdad, cueste lo que cueste, duela lo que duela, porque Dios es verdad. Y cada vez que el hombre miente, está colaborando con el enemigo de Dios, Satanás. Dios nunca nos va a engañar, porque Él es verdad. Por lo tanto, podemos confiar plenamente en Él. Dice la Escritura, tu palabra es verdad. Sus promesas son verdad. Él ha dicho y Él hará. Pero si Dios es verdad, no solamente sus promesas y sus palabras son verdad, también sus advertencias son verdad. Si Dios nos diera una advertencia y no la cumplía, sería como mentiroso. Y eso no puede ser, porque Dios es perfecto, justo y verdadero. Y por último, Dios es paciente. Dios es paciente. ¿Qué nos cuesta ser pacientes, verdad? Dios ha compartido su paciencia con nosotros para que nosotros seamos pacientes con otros también. Si hasta este momento Dios no ha traído juicio sobre nosotros y castigo, es porque Él está siendo paciente. Como todo buen padre, nos da un montón de oportunidades. Algunos decían, bueno, pero el Señor prometió y nunca sucedió, no hemos visto de su venida. Y el Señor, por medio del apóstol Pedro, dice, el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardancia, sino que Dios es paciente con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios mostrando su paciencia. Cuando nosotros pecamos y Dios no nos castiga inmediatamente, es porque está siendo paciente con nosotros, dándonos oportunidad de arrepentimiento. Por eso nos da oportunidades. Cada día es una oportunidad que Dios nos da. Pero un día puede ser demasiado tarde si no respondemos conforme a su paciencia y su amor. Cuando digo que Dios es paciente, la paciencia de Dios nunca se acaba. ¿Quiere decir que pecaremos indefinidamente? No, porque va a llegar un momento en que también una de sus promesas, la promesa del juicio, va a llegar. Y entonces vamos a tener que dar cuenta de todo lo que hemos hecho. Pero Dios es paciente. Nosotros podemos vivir en santidad, podemos ser justos en nuestros tratos con otros, podemos dar amor a aquellos que nos conocen, podemos hacer el bien, podemos mostrar gracia, podemos ser misericordiosos, podemos hablar con la verdad y ser pacientes con ellos simplemente porque Dios ha compartido esos atributos con el hombre. Entonces, cuando hablamos de cómo es Dios, Dios lo sabe todo, Dios lo puede todo, Dios está en todo lugar, Dios nunca cambia, Dios es justo, Dios es santo, Dios es amor, Dios es benévolo, misericordioso, con gracia, con verdad y con paciencia. ¿Por qué estoy repitiendo esto? Para que no caigamos en el error de agarrarnos de un atributo de Dios y sacrificar los otros.
como me dijo una persona, si Dios es amor, ¿por qué Dios mandó a matar a los niños de tal lugar? O como me dijo otra, si Dios es amor, ¿por qué le pidió a Abraham que fuera a sacrificar a su hijo? Y ahí esa persona se olvidó que Dios es omnisciente. Él sabía lo que él iba a hacer allá, cuando iba a ponerle la ovejita. Dios sabía que Dios es, se olvidó que Dios es soberano y que como soberano Él puede hacer con sus criaturas lo que Él quiera, son propiedad de Él. ¿Okay? Se olvida que Dios es un Dios de gracia y nos da lo que no merecemos. Y se olvida que Dios es verdad. Dios le había dicho, en tu descendencia te daré infinidad de descendientes, en tu hijo, tu único. Entonces, si lo estaba mandando a sacrificar, Dios sabía que eso no iba a suceder, porque la promesa había sido dada por medio de ese, te voy a dar una gran descendencia. Entonces, ese es el Dios del cual hablamos. Un Dios bueno, santo, justo, misericordioso, que lo sabe todo, está en todo lugar, lo puede todo y que nunca cambia. Con eso, estamos listos para responder en la próxima sesión a la lógica pregunta: ¿podemos conocer a ese Dios? Ahora que ya sabemos cómo es, ¿cómo puedo realmente conocerle? Espero verte en el próximo miércoles para casi concluir esta serie de Conozcamos Más a Dios.